Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Llegados a casa, subieron a la sala donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el celote y Judas el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si profesas con tus labios que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura: nadie que crea en Él quedará confundido. En efecto, no hay distinción entre judío y griego, porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que le invoque al Señor, del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo oirán hablar de Él sin nadie que anuncie? ¿Y cómo anunciarán si no los envían? Según está escrito: qué hermosos los pies de los que anuncian la buena noticia del bien. Pero no todos han prestado oídos al Evangelio, pues Isaías afirma: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje que se escucha, y la escucha viene a través de la palabra de Cristo. Pero digo yo, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los confines del orbe sus palabras. Palabra de Dios. Te alabamos. Venid en pos de mí, dice el Señor, y os haré pescadores de hombres. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, paseando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar,
pues eran pescadores. Les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante vio a otros 2 hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y amigos, miembros de esta comunidad parroquial de San Andrés Apóstol, vecinos de este barrio de Valladolid y personas que os habéis acercado también de otros lugares. Especialmente te saludo a ti, Mariano, que presides la caridad de esta comunidad cristiana, y a ti, querido diácono Goyo, que nos recuerdas a todos que una característica central de la vida cristiana es el servicio, como también a quienes participáis de una u otra forma en la vida de la parroquia, en la catequesis, en la liturgia, en la caridad, también la presencia de la cofradía, que interviene y actúa tanto en la vida parroquial, haciendo que la sede canónica y civil sea también una pertenencia eclesial. Miembros del coro, que nos ayudáis con vuestro canto a adentrarnos en este misterio que es la liturgia de la Iglesia. Hablando de coro, quedémonos con una palabra que ha aparecido 2 veces en las lecturas y además una de ellas nos ha permitido repetir. Es la palabra pregón. En el Salmo lo hemos repetido: a toda la tierra alcanza su pregón. También Pablo, en la carta a los Romanos, segunda de las lecturas de este día solemne en la parroquia, recuerda el Salmo: a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los confines del orbe sus palabras. ¿Qué es un pregón? Un pregón es un anuncio cantado que convoca. Bueno, en nuestro mundo rural era habitual la figura del pregonero, que igual anunciaba un bando municipal, que recordaba que habían llegado los de la contribución y había que pagar el sello, o también la novedad de la llegada de algún vendedor ambulante. Bueno, estamos incluso en un tiempo en el que un pregón es polémico. Ahora pregón digital, que nos llega a través de los medios, y se pregonó a tiempo la dana. Podría haber servido un pregón realizado antes para evitar alguna de las muertes, que no la catástrofe. Pregonar es un asunto hoy de especial importancia en la vida cristiana. El Papa Francisco nos dice que es nuestro asunto primordial. Y lo dice con una palabra que es un poco rara, porque es una palabra en griego. Estamos llamados a anunciar el querigma. Y querigma, que es una palabra del griego, viene de un verbo griego, el verbo kerixomai, que significa precisamente esto: anuncio cantado, pregón. Estamos llamados, amigos,
a pregonar un anuncio, que convoca. Por eso, nuestro primer asunto sería, estamos celebrando la fiesta de un apóstol, de alguien que recibió la llamada de Jesús, fueron uno de los primeros. Hemos escuchado en el Evangelio, paseando junto al mar de Galilea, vio Jesús a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar. Y les convocó, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Es un anuncio que vemos aquí la respuesta inmediata, pero que sabemos, por la propia historia del Evangelio, que la respuesta costó darla en el tiempo. El propio Pedro, el hermano de Andrés, en la noche del Jueves Santo negó 3 veces. De alguna forma dijo, yo no he oído el pregón, yo de este no quiero saber nada, no le conozco. Y Andrés estaba muerto de miedo, encerrado en el cenáculo con los otros. Hermanos, la primera cuestión, ¿hemos escuchado el pregón? ¿Nos sentimos convocados por este pregón? ¿Cuál es el pregón? Que Jesucristo en la cruz ha dado la vida por nosotros. Nos ha manifestado su amor y que esa entrega de Jesucristo vence al pecado y a la muerte. Este es el pregón, este es el anuncio. El asunto es, ¿le hemos acogido? ¿O somos cristianos por haber nacido en España? ¿O estamos aquí porque venimos de toda la vida? ¿Realmente nos sentimos convocados? El anuncio cantado nos ha tocado el corazón. Y desde ahí respondemos pregonando. Porque como hemos escuchado también en la carta de Pablo a los romanos, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie? ¿Y cómo anunciarán si no los envían? Por eso, hermanos, participamos en la Eucaristía de cada domingo, para renovar la acogida del pregón y para ser enviados, decimos al final de la Eucaristía, id. Y estamos llamados a lo largo de la semana, en nuestra vida, a realizar este anuncio. Hemos conocido a Jesucristo, experimentamos su salvación, que nos da alegría en el corazón aunque haya lágrimas en los ojos, que nos da esperanza, incluso en la fragilidad de la propia enfermedad, en los fracasos de los proyectos, en la realidad de la muerte. Sí, anunciamos esto. El Papa, que ha sacado a pasear el pregón, el querigma, el anuncio cantado, nos dice, el querigma, el anuncio cantado, tiene que verse, experimentarse, oírse el canto a través de 2 gestos. Uno, quienes acogen el querigma, quienes se sienten convocados por el anuncio salvador de Jesucristo, ¿cómo muestran que están convocados? Si son congregados, si forman parte de un pueblo, si comparten su vida con otros en una comunidad cristiana. ¿Cuánto precisamos hoy que en el coloquio de nuestra vida parroquial haya este coloquio entre los muchos, los que están en nuestro barrio, los que participan alguna vez en la vida de la parroquia, los que vienen a la Eucaristía del domingo, los algunos que encarnan la vida cristiana en una pertenencia comunitaria concreta, visible, y el uno, el ministerio ordenado,
que hace presente a Jesucristo como buen pastor. Sí, ese es un signo visible, audible del pregón, del anuncio. Mirad cómo se aman. Amaos unos a otros como yo os he amado, Padre nuestro. Los católicos somos este pueblo curioso que se reúne el domingo para rezar juntos el Padre Nuestro. Es lo que hacemos. Luego somos enviados para que el otro signo visible del pregón sea el ensayo concreto de la fraternidad en el testimonio caritativo que demos en las relaciones con los demás, con las personas de cerca o de lejos. Sí, a esto somos enviados, a realizar un anuncio. Jesucristo ha resucitado. Dios te ama, Cristo ha dado la vida por ti. El Espíritu Santo te da la oportunidad de vivir una vida nueva y eso se concreta en un signo visible de vida comunitaria, en un testimonio concreto de caridad. Claro que experimentamos que las fuerzas no nos llegan, por eso este pueblo extraño que se reúne el domingo a rezar el Padre Nuestro, sabe que por sus solas fuerzas no puede. Y antes de rezar el Padre Nuestro escuchamos la palabra y el Señor se hace presente y el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y somos alimentados por este mismo cuerpo para que el amor de Dios, la caridad de Dios, encuentre en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestras piernas, en nuestro cuerpo, el cauce concreto para poderse ofrecer a los demás. Andrés fue de los primeros que fue convocado. Después de la muerte de Jesucristo, encerrado en el cenáculo, fue de los que escuchó el pregón, el anuncio de la victoria de Jesucristo y vio en su cuerpo las marcas y vive un camino de convocar a otros y se configuró con la misma cruz de Cristo. Por eso, ahí le vemos a San Andrés, cómo lleva la cruz en la que va a sufrir el martirio, el testimonio radical en el que dio testimonio de su confianza en la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Ánimo pues, amigos, dejémonos tocar de nuevo por el pregón, sintámonos convocados y congregados, y salgamos a los caminos para que a toda la tierra alcance su pregón.